vamos a revisar qué estrategias nos ofrece Neurac para rehabilitar el hombro. Aquí podemos observar en un diagrama lo complejo del hombro. Cuántas articulaciones tenemos que trabajar y además la pequeña superficie de congruencia articular que tenemos. El hombro es un segmento muy interesante en el cuerpo porque es el único que vive decoaptado. Las estructuras que lo mantienen en su lugar son prácticamente todas tejido blando. Entonces, por eso, a veces es tan complejo poder ayudar a que cada una de estas estructuras haga lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Afortunadamente, con Neurac tenemos muchas estrategias para restablecer ese orden de funcionamiento. Principalmente nos vamos a enfocar en restablecer el par de fuerzas escapular, que está integrado por trapecio, fibras superiores, serrato anterior y trapecio, fibras medias. Estos tres músculos son los encargados de mantener la posición de la escápula en relación con nuestras costillas. Tenemos diferentes movimientos que puede realizar la escápula. La rotación interna, que sería el desplazamiento hacia medial y hacia exterior. Tenemos la rotación superior, que es el campaneo, que puede generarse a nivel escapular sobre las costillas. Y luego tenemos el tilt, que es seguir la curva hacia el hombro y hacia abajo, hacia las costillas. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo se mueve la escápula y qué músculos están involucrados en que ésta mantenga una posición determinada? Y es porque existe evidencia de que las alteraciones en la cinemática pueden estar asociados a síndromes de atrapamiento, manguito rotador, inestabilidad glenohumeral, capsulitis adhesiva y hombros congelados. En estas poblaciones se ha observado que particularmente se encuentra una activación reducida en el serrato anterior y una actividad incrementada en el trapecio superior. En este artículo además también podemos encontrar esta tablita en donde se proponen las alteraciones biomecánicas de la escápula y cuáles podrían ser sus desviaciones kinemáticas o cinemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, si hay una activación inadecuada del serrato anterior, entonces vamos a ver que hay menos rotación hacia arriba y posterior tilt, y tilt posterior de la escápula. Entonces, si yo aprendo a leer el movimiento de la escápula, si yo me aprendo cómo puede estar afectado ese movimiento, entonces puedo deducir cuál de los músculos es el que no está funcionando adecuadamente y centrar mi intervención a normalizar la activación de esa musculatura. En este estudio se quiso hacer una investigación del impacto que tiene un entrenamiento de control motor en el hombro al tratar el atrapamiento subacromial en pacientes jóvenes. La edad promedio para este estudio fue de 22 años. Fueron 16 adultos con atrapamiento subacromial y luego también tenemos a nuestro grupo control con 16 participantes sanos. La gráfica que vemos a continuación evalúa el movimiento del hombro y aquí tenemos la comparación de nuestra población sana, que es la línea negra continua, nuestra población antes de la intervención y la población después de la intervención. Y aquí lo que podemos notar es que hay una mayor estabilización de la zona de la escápula posterior al entrenamiento de 10 semanas enfocado en control neuromuscular al que fueron sometidos los pacientes. En esta gráfica vamos a observar la tasa de activación, más bien la velocidad de activación de la musculatura mientras realizamos el movimiento del brazo. Entonces, en nuestra población sana hay un ligero retraso y después se ve el movimiento. Nuestros pacientes
con dolor antes de la intervención, podemos notar que tienen un retraso en la activación de la musculatura, pero además también se desactiva antes de que terminemos el gesto con el brazo, en comparación con la misma población después de la intervención, donde podemos notar que se acelera el tiempo de activación de la musculatura y también esta activación se mantiene casi durante todo el gesto del brazo. En base a los resultados que acabamos de demostrar, podemos concluir que la rehabilitación de la disquinesia escapular debe de comenzar proximalmente y terminar distalmente. El control de la zona del core, que guía el control tridimensional de la movilidad escapular, se logra gracias a una rehabilitación integradora de músculos globales que conectan tronco y extremidades inferiores. Hay que tomar en cuenta que si existen déficits de fuerza o flexibilidad en los segmentos proximales, como el core, la pelvis o la cadera, estos deberían de tratarse antes de la escápula o el hombro. Es por eso que no es coincidencia que el tratamiento de hombro se vea al final de la formación, porque tenemos que tener en cuenta que para poder generar estabilidad en el hombro, tendríamos que trabajar de manera simultánea el control del core y el control de la zona cervical. ¿Por qué trabajamos con ejercicios en cadena cerrada? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el trabajar en cadena cinética cerrada nos ayuda a activar la musculatura agonista, antagonista y sinergista. Entonces, esto nos ayuda a maximizar la habilidad de que los músculos inhibidos se activen, lo que nos va a ayudar vamos a evitar que aparezcan patrones compensatorios. Estos ejercicios, además, permiten que la articulación que todo el tiempo está coaptada descanse al estar descargada, porque al tú poner una base fija en las extremidades, en las manos, ayudamos a que de alguna manera el hombro ya no esté colgado y reducimos la cantidad de fuerza y estrés aplicado sobre los tejidos blandos. En este estudio se realizó una comparación entre la tasa de activación de los músculos trapecios superiores, deltoides anterior, serrato anterior, durante el push-up con cuerdas y con una superficie estable. Para este estudio se evaluó a 28 estudiantes, 10 hombres y 18 mujeres, con una edad media de 23 años, sin dolor en el hombro durante los últimos 6 meses ni antecedentes de importancia. Se realizaron los ejercicios Push-Up Plus en cuerdas y en superficie estable. Los soportes se encontraban a la misma distancia del suelo. Manos y pies se colocaron a la anchura de hombros, rodillas extendidas y caderas neutrales. Se pedía a los pacientes que realizaran una protracción con una pierna elevada y mantenían la posición durante 5 segundos. Esto se repitió 3 veces. Y en esta tabla podemos observar los resultados. Cuando trabajamos con cuerda, podemos notar que la tasa de activación de los 3 músculos, del trapecio fibras superiores, del deltoides anterior y del serrato, aumentó considerablemente en comparación con los ejercicios que se realizaron en una superficie estable. Gracias a los resultados de este estudio, podemos deducir que los ejercicios de Push-Up Plus en cuerdas se consideran más efectivos para mejorar la actividad muscular y que además se pueden recomendar para la reeducación y mejorar la función muscular. A continuación, vamos a ver qué efecto tiene la vibración en la tasa de activación de la musculatura alrededor de la articulación del hombro. En este estudio se comparó la actividad muscular del trapecio superior con la del serrato anterior y trapecio inferior al aparecer vibración en las cuerdas para conocer los efectos de la misma cuando se realizan ejercicios en las cuerdas. Se evaluaron a 15 adultos que realizaron 4 series de fondos plus, primero sin vibración, con vibración a 1 Hz, con vibración a 3 Hz, vibración a 3.5 Hz, aplicando la vibración de manera manual en una posición isométrica
manteniendo la protracción escapular. Aquí podemos observar los resultados y lo que podemos notar es que en la medida que aumenta la vibración, aumenta la tasa de activación de los músculos, principalmente el serrato anterior. Y en este estudio, Scott Leppard nos ayudó a evaluar la contracción de los pares de fuerza glenohumeral y lo presentó en la primera conferencia de Redcord del 7 de septiembre de 2007 en Oslo, Noruega. En este estudio se realizaron los movimientos en 3 superficies, primero sobre una banca, luego utilizando cojines de inestabilidad y finalmente sobre las cuerdas. Y como era de esperarse, podemos notar que la tasa de activación de la musculatura de la articulación del hombro fue mayor cuando estábamos utilizando Redcord. En segundo lugar quedó el cojín de inestabilidad y finalmente en superficie plana. Aquí cabe recalcar que solamente con Redcord pudimos conseguir esta tasa de activación en el redondo mayor. Ahora, también podemos tomar en cuenta que si no tenemos cuerdas para dejarles tareas a los pacientes, como segunda alternativa, es muy buena opción utilizar un cojín de inestabilidad o una fitball. ¿Qué ventajas tiene el uso de cuerdas o el uso de Redcord como plan de entrenamiento? Estos muestran una mayor contracción de los pares de fuerza glenohumeral, lo que requiere estabilidad proximal para las actividades funcionales realizadas en posición de apoyo inestable durante los ejercicios en Redcord. Siempre que estamos trabajando en Redcord, al utilizar la cadena cinética cerrada, vamos a ayudar a que se active toda la musculatura de la articulación, pero además también estamos integrando el core en cada uno de nuestros movimientos. Aquí podemos observar los tests que vamos a realizar para evaluar la protracción escapular, la retracción escapular y la extensión de hombro. Aunque en esta posición el paciente tiene el hombro en máxima flexión, lo que vamos a evaluar es cómo regresamos de ahí a la posición en el centro, evaluando entonces la extensión de hombro. Y como siempre, lo que vamos a evaluar es la habilidad para encontrar y mantener la posición correcta, la calidad del movimiento, la alineación del cuerpo y si en algún momento el paciente manifiesta dolor. Una vez que nuestro paciente haya dominado estos ejercicios, entonces podemos evaluar movimientos más complejos. Podemos evaluar el push-up o fondos, el remo y también la depresión escapular. Estos 3 ejercicios implican mayor control del segmento del tronco. Entonces se recomienda que los pacientes sean expuestos a los ejercicios anteriores y sean evaluados para poder determinar si van a tener la capacidad de realizar esta prueba o si los utilizamos solamente como una estrategia de fortalecimiento.